lógica era distinta. Arrio pensaba, si las escrituras dicen que Dios es el Padre, es porque en algún momento tuvo que engendrar a alguien. Ese alguien para Arrio era el Hijo. Porque si el Padre y el Hijo existieran al mismo tiempo, no habría esa relación entre padre e hijo. Más bien serían como hermano y hermano. Arrio argumentaba su punto de vista de esta manera. Disculpe, señora, ¿ese niño que lleva en sus brazos existió antes de su concepción y de su nacimiento? ¡Claro que no! ¿Qué tipo de pregunta absurda es esa? Entonces, déjeme le hago otra pregunta. ¿Y qué del Hijo de Dios? ¿Existió antes de que el Padre lo engendrara? Pues creo que eso también sería absurdo. Y de esa manera, Arrio ganaba sus argumentos. En la lógica de Arrio, ningún ser puede llegar a existir al mismo tiempo que su progenitor. Tú y yo nacimos en algún momento después del nacimiento de nuestro padre. Para Arrio, en lo divino, esa lógica también debía de funcionar. El Hijo no pudo llegar a existir al mismo tiempo que el Padre porque no habría esa relación entre Padre e Hijo. Este modo de pensar desató lo que hoy se conoce como la controversia arriana, que llevó a toda la iglesia de ese tiempo a convocar el primer concilio ecuménico de la historia de la iglesia, conocido como el Concilio de Nicea. Como vemos, el concilio de Nicea llevó la controversia arriana. ¿Qué enseñaba la controversia arriana? Que si el padre, para llamarse padre, tenía que tener un hijo, y no, el hijo no podía tener la misma edad, por decirlo, que el padre. Tenía que ser menor en poder. Y para ser menor, el hijo tenía que haber sido engendrado por el padre y tiempo más allá, ¿cierto?, del padre. Y veamos lo que dice la unicidad en el libro Unicidad de Dios. Dice, el Hijo eterno. Juan 3:16 llama a Jesús unigénito de Dios. Sin embargo, mucha gente usa la frase Hijo eterno, ¿cierto?, como la Trinidad, que enseña que el Hijo es eterno. Y David Bernard, creador de la unicidad, dice, ¿es correcta esta frase? No. Mira acá el mouse va a decir ahí, bueno, si es que se puede, no. ¿Es correcta esta frase? Dice no. La Biblia nunca usa esa y nunca la usa y expresa concepto que la Escritura contradice. O sea, para la unicidad, el Hijo no es eterno, ¿cierto? ¿Con qué podemos comparar esta idea? Sino con arrianismo. La idea de Arrio, que el Hijo no es eterno, que el Hijo es creado un tiempo después que el Padre existe en la soledad. Porque Arrio decía que solamente en el principio existía el Padre, solo el Padre, y que un momento después, en algún momento del tiempo, crea al Hijo. Por tanto, el Hijo no es eterno. Lo vimos en el video, eso enseñaba Arrio. Entonces seguimos, dice, la palabra unigénito es la forma del verbo engendrar, que significa procrear. Entonces el unigénito indica el punto en el tiempo, ¿cierto? El punto definido en el tiempo, punto en el cual ocurre la concepción, ¿ves? O sea que, ¿qué es lo que está enseñando la unicidad? Que el Hijo es creado en un punto del tiempo. Es la idea de Arrio. Arrio sostuvo que el Hijo fue creado en un punto del tiempo y no desde la eternidad pasada, como enseña la Trinidad. Definición de engendrar padre siempre tiene proceder al engendrado o a la prole, ¿cierto? Es la misma idea de Arrio. Arrio decía que el único que engendra es el padre, ¿cierto? Y engendra al engendrado, que es la prole. Eso decía Arrio. Tiene que haber un tiempo cuando existe el engendrador. El engendrador. Y el engendrado aún no ha entrado en existencia. ¿Ve? Si tú ves el libro Unicidad de Dios, estamos en la página 104. Lo que está enseñando la unicidad es arrianismo. ¿Ya? Esto en la página 104 se llama esto arrianismo. ¿Ya? Como vimos en el video anterior, el teólogo está explicando eso mismo.
Dice, cuando existe el engendrador y el engendrado aún no ha entrado en existencia, y tiene que haber un punto de tiempo cuando ocurre el hecho de engendrar. De otro modo, la palabra unigénito o único engendrado no tiene sentido. Entonces, las mismas palabras unigénito e hijo, ambas contradicen la palabra eterno como aplica. Ambas contradicen la palabra eterno como se aplica al Hijo de Dios. ¿Ves que para la unicidad su modelo de teología es el arrianismo, que el Hijo no es eterno porque hubo un momento en el tiempo donde el Hijo no existía, solamente existía el Padre? La frase más importante del siglo IV, podríamos decir, o del neoplatonismo, que es el siglo I, el siglo IV, de la filosofía greco-romana o platonismo, es la idea de que Arrio dice hubo un tiempo en que el Hijo no es. Si usted busca en teología, la frase más importante del concilio de Nicea es hubo un tiempo en que el Hijo no es, y es lo que enseña la unicidad. La unicidad es arrianismo. Aquí podemos bajar, ¿ya? Es que podemos bajar, y dice página 104, y el libro es nada más ni nada menos que Teología Pentecostal, ¿ya? El libro se llama Unicidad de, como podemos ver ahí, o bajar un poco, se llama Unicidad de el monoteísmo, unicidad de Dios, que enseña el arrianismo. Esta doctrina herejía, unicidad de Dios, David Bernard. ¿Ves? Siempre te engañaron, siempre te mintieron. La unicidad de Dios es arrianismo. Siempre ha sido arrianismo.